Bienvenidos a Pilas, el programa que está diseñado para ser mejores adultos, mejores niños. Soy Juliana Jaramillo Rendón, psicóloga especialista en neuropsicología infantil. El tema que vamos a trabajar hoy es detección y manejo de niños agresivos. La agresión ha venido en aumento en estos últimos tiempos y puede ser manifestada en los niños de manera verbal o no verbal. La agresión es entonces una conducta de hacer daño o ofender a otros. Se manifiesta en conductas de defensa, de sobrevivencia. Esta conducta no es intencional, pero puede causar daño a alguien. Se manifiesta más en niños y son más frecuentes las agresiones físicas en ellos. Y en las niñas son agresiones verbales. La agresión inicia con síntomas de impulsividad y se caracteriza por inflexibilidad, baja tolerancia a la frustración, cuando las cosas no se hacen como el niño quiere, así sean situaciones sencillas, el niño tiene dificultades para cambiar de actividad. Cuando el niño se siente acosado o intimidado por el docente o por algunos compañeros, cuando se le ha generado presión, reaccionan con agresiones físicas o autoagresiones. La agresividad infantil se manifiesta con irritabilidad en el niño, bajo autocontrol, impulsividad, que el niño no piensa antes de actuar, desafía o se opone a figuras de autoridad. El docente lo manda a hacer algo y el niño le dice no quiero, en otro momento, o no voy a cumplir lo que usted está diciendo. Incumplimiento en las normas, que es muy característico de los niños que tienen agresión. Se da de forma verbal o física y son inadecuadas para la edad del niño, dificultando tanto las relaciones interpersonales con sus compañeros a nivel del contexto escolar, la familia y a nivel social. Estas agresiones pueden afectar la relación con compañeros, pueden causar bajo desempeño académico o dificultades de aprendizaje, puesto que el niño por estos comportamientos no presta atención a las demandas del profesor o a las enseñanzas de este. Terminan en deserción escolar, puesto que sus compañeros comienzan a aislarlos o empieza a tener demasiadas dificultades en el colegio y los padres terminan retirándolo. Entre otras situaciones que son transversales en todo el contexto en general en el que se desenvuelve el niño. Los factores de riesgo pueden ser por exclusión social, bajo coeficiente intelectual. Sabemos que hay un promedio de inteligencia en todos los niños, pero cuando se presentan algunos comportamientos que son inadecuados, pueden presentar bajo coeficiente intelectual, que es una inteligencia un poco menor a la esperada, dificultades emocionales que tienen que ver con la autoestima, el no sentirse bien en ciertos lugares y no sabe cómo expresar asertivamente esas emociones. Baja tolerancia a la frustración, porque de pronto son niños que están acostumbrados a que lo que le piden inmediatamente se les dé y no son capaces de cambiar de actividad. Poca flexibilidad cognitiva, dificultad para el control inhibitorio, lo que tiene que ver con regulación y control, que no son capaces de quedarse en calma, que se tienen que estar parando todo el tiempo, que si alguien les dijo algo que no les gustó pueden terminar en golpes, el temperamento es difícil y presenta expresiones emocionales negativas hacia los otros niños. Los factores de riesgo pueden ser conflicto con sus padres, o familias disfuncionales, negligentes o que se presente violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar es uno de los causales más evidenciados en los factores de riesgo, puesto que el niño está expuesto a que la familia esté en golpes o agresiones verbales entre los padres y estas expresiones, como el niño está en el proceso de aprendizaje, y imita las figuras de autoridad, lo hace igual con sus compañeros en el colegio. Antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, abusos del niño, padres antisociales o pobre apego, figuras de autoridad inconsistentes. Entonces son los padres que tienen dificultades para relacionarse con otros, los padres que de pronto tienen conductas delictivas, que han robado, que no se relacionan bien con las otras personas, que son agresivos y empiezan a generar en el niño dificultades de apego,
donde el niño no se siente bien con una sola persona y esos apegos son intermitentes. Igual lo hace en la institución educativa, no tiene una figura de apego estable con el docente ni con sus compañeros. Otros factores de riesgo son el aislamiento social, el rechazo de los compañeros, el bullying, las amistades negativas. Los niños con agresiones tienden a buscar otros niños que tienen esos mismos comportamientos, por lo que se incrementa esta conducta. Poco apoyo por parte de la escuela, la pobreza también es un predictor, poca culpa o autocontrol, falta de empatía y alta impulsividad, esta alta impulsividad es uno de los factores predictores en niños agresivos. En los primeros años de vida aparecen síntomas como baja autorregulación. Entonces podemos empezar a evidenciar desde el preescolar o antes los niños que no permanecen sentados por el tiempo que el docente dice, o cuando tienen dificultades en el juego, que pierden, no son capaces de controlarse y empiezan a llorar porque siempre quieren ganar, dificultades atencionales, no prestan atención a las instrucciones que el docente le da, afectos negativos, bajo control inhibitorio, cuando entran en un grado de excitabilidad, que es cuando la agresión entra a ser muy frecuente en los niños, el niño no logra inhibirla, elevada actividad de la impulsividad, dificultades para atender a las señales del ambiente y percibir las emociones de otros, o para adaptarse en una perspectiva ajena, entender qué es lo que el otro siente, tienen dificultades. Los niños aproximadamente hasta los 7 años de edad obedecen a los adultos sin cuestionar las reglas impuestas. Esta es la edad donde decimos que los niños siguen instrucciones, sin embargo hay algunos niños que se salen como de este promedio, pero acá es donde ellos entran más o menos a la edad de la escuela, más o menos a primero de básica primaria, donde ellos empiezan a identificar que su opinión también vale y empiezan a ponerse de alguna manera a las normas del ambiente. Saben cuando un acto es correcto e incorrecto, las conductas agresivas aumentan con la edad y los factores individuales, se pueden dar factores individuales, biológicos y demográficos. Los factores individuales, como ya habíamos dicho, pueden ser de la familia, el contexto en el que el niño se encuentra, los biológicos es por toda la parte genética y lo demográfico de acuerdo pues como a la edad, al sexo, que ahorita decíamos que los niños son un poco más agresivos. La detección de niños agresivos, entonces la agresión aparece en casi todos los niños, comienzan con algunas conductas que aparecen más o menos a los 2 años de edad. Lo que estamos diciendo es que la agresión de alguna manera es normal en todos los niños, pero hasta cierta edad. Desde los 2 años de edad podemos ver conductas agresivas en los niños, que es oponerse a la norma, no respetar, por ejemplo, el turno. Pero se busca es que esta agresión vaya disminuyendo de acuerdo pues como a las respuestas del medio. Por eso la importancia de cómo actúa el docente o el padre cuando el niño presenta estas agresiones. Eso le indica al niño si puede continuar con ellas o si no las puede volver a realizar, por la capacidad del niño de inhibir estos impulsos y cuando comienza la etapa preescolar. No podemos hablar de que un niño tiene alta agresión si no ha empezado, por ejemplo, la etapa escolar, que es cuando uno empieza a mirar el niño qué capacidad tiene de autorregularse. Es una minoría de niños y esta conducta continúa en la etapa escolar y pueden llegar a convertirse estos síntomas en un trastorno de conducta. Esta agresión debe disminuir con el tiempo. Y en pocos niños esta conducta aparece en la etapa escolar, que es en la edad intermedia. Pues en esas causas de agresión, como ya lo habíamos dicho, pueden ser por violencia intrafamiliar en el que el niño está expuesto o por bajo coeficiente intelectual o aislamiento. Los factores que inciden en esta agresión son el género masculino, el bajo coeficiente intelectual, el temperamento difícil, las complicaciones perinatales, muchas veces, por ejemplo, cuando se presentan hipoxias en ese momento del parto, antecedentes de familia de criminalidad,
patrones de crianza inconsistentes. Entonces son los padres que no tienen unificación de criterios en el hogar y que el niño no sabe cómo responder a ciertas figuras de autoridad. La agresión es una conducta que tiene poca aceptación social, ya que sus comportamientos pueden ser percibidos por sus compañeros como molestos. Generan dificultades en la parte de socialización y en sí mismos, sentimientos de ansiedad y frustración. El niño es consciente después de que es agresivo, de que ese comportamiento no se puede hacer, pero tiene dificultades para regularlo. Ese modelo de aprendizaje, como lo vemos en la imagen, ellos imitan todo el tiempo a esas figuras representativas. Esas figuras representativas siempre van a ser los padres, los docentes o los hermanos mayores. Y luego empiezan a representar a los compañeros que son más de su agrado. El niño enfrenta situaciones de acuerdo a los recursos emocionales o afectivos comportamentales que haya introyectado y depende de la percepción, la capacidad de autocontrol, de asertividad y de empatía. Esa manera como el niño ha vivido, como toda esa primera infancia y el inicio de esta etapa intermedia es la que nos dice cómo el niño actúa en determinadas situaciones. Por eso la importancia de enseñar desde el contexto educativo estrategias de autocontrol, de que el niño sea asertivo, de que tenga conductas empáticas con sus compañeros. En el comportamiento agresivo podemos clasificarlo como disruptivo. Resulta que cuando ese comportamiento empieza a ser de alta intensidad, ya se puede hablar de unos criterios clínicos que pueden iniciar en la infancia. Unos de ellos son los trastornos de conducta, los trastornos disruptivos del control de impulso, que serían trastornos explosivos intermitentes, que son los niños que no son capaces de controlarse, que tienen dificultades porque son muy impulsivos, que terminan en rabietas, en hacer pataletas, pero que estas empiezan a ser muy frecuentes tanto en el colegio como en el hogar o en el contexto en el que se desenvuelve. Los trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad es un trastorno que tiene 3 tipos, el tipo inatento, el tipo hiperactivo impulsivo y el tipo combinado. Los niños agresivos son del tipo hiperactivo impulsivo, porque ya hemos hablado que esa impulsividad termina siendo un comportamiento agresivo. Y los trastornos negativista desafiante, que son los niños que todo el tiempo se oponen a la autoridad, que se rehúsan a cumplir las demandas del medio, que son groseros tanto con docentes, con familiares, pues con todo lo que tenga que ver con adultos. También se pueden hablar de trastornos de la personalidad antisocial, comportamientos perturbadores o persistentes. Estos comportamientos empiezan a tener una incidencia un poco mayor cuando empiezan a ser tan repetitivos y comienzan a crecer, ¿cierto? Finalmente, llegando al trastorno de conducta, que es el trastorno disocial, que ya son los niños que empiezan a tener conductas delictivas que se pueden empezar a manifestar cuando el niño agrede intencionalmente a otros o cuando el niño causa daño a un animal, roba, destruye material o objetos de otras personas o ya empieza a escaparse de la casa, ¿cierto? Pero esto empieza a ir en aumento. Por eso es importante que empezamos a detectar esta sintomatología desde esa primera infancia. Estos criterios los tenemos de acuerdo al DSM-4, al DSM-5 y al CIE-11, que son los que nos sugieren unas dificultades específicas desde la parte psicosocial. Algunas conductas agresivas son por intimidar a algunas figuras representativas, son como por imitar a algunas figuras representativas como son los padres, los docentes, los hermanos mayores, y se convierten en adultos modelos para el niño. Por eso la importancia de dar ejemplo y enseñar con este. Comportamientos amables, normas sociales, valores, enseñar con valores, con conductas de prosocialidad, que es la ayuda hacia el otro,
tener flexibilidad con el niño, reflexión con el niño frente a ciertas conductas, enseñándole que si ellos ayudan a los otros niños también podrán ayudarlos a ellos. Es un comportamiento de ayuda y de cooperación. El juego cooperativo, implementar técnicas cognitivo-conductuales, la modificación del pensamiento. Ahorita de pronto hablábamos también de la plasticidad cerebral, lo que indica que el niño puede reaprender ciertos comportamientos. Dejar claras las normas en el aula de clase. Es muy importante desde que el niño inicia la actividad escolar podamos decir cuáles son las normas que se van a tener durante todo el periodo escolar. No debemos de hablar en negativa, no vas a pegar a los compañeros, no te vas a levantar del puesto, siempre intentar hablar positivo, vas a permanecer sentado, vamos a respetar y a compartir con los compañeros, puesto que si hablamos en positivo, el niño va a adquirir más fácil estas conductas. Dar al niño un rol activo y positivo dentro del aula de clase, no porque es un niño agresivo, entonces es el niño que no ponga a participar, no. Debemos de ponerlo como un rol activo para que él empiece a identificar que sus conductas positivas también son adecuadas. Remitir oportunamente a los profesionales del área psicosocial si consideramos que estos síntomas se pueden empezar a identificar como una alteración. Manejo por parte de toda la comunidad educativa, no es solo el docente. En esta situación deben estar las directivas, los profesores, los coordinadores, las familias y en sí pues como todo el contexto educativo, buscando crear programas de prevención y resolución de conflictos. Las instrucciones deben de ser cortas y claras, asegurándonos que el niño comprende la instrucción, volverles a preguntar, siendo claros sobre todo en las normas, implementar refuerzos sociales de forma inmediata. No simplemente tenemos que dar refuerzos físicos, sino que lo más importante para ellos es esa parte emocional. Entonces reforzar con una sonrisa, con un elogio, con comentarios positivos, con hacerlo quedar bien delante de todo el grupo, con darle estrategias pues como a los padres y contarles que el niño se manejó bien, siempre que el niño tenga un comportamiento adecuado. Aunque son menos estos comportamientos adecuados, debemos de intentar estarlos reforzando todo el tiempo, porque entre más reforcemos lo adecuado, el niño va a aprender. Pero si continuamos reforzando cosas negativas, el niño continuará con estas agresiones, puesto que identifica que es una manera de llamar la atención. Antes de iniciar las actividades, recordarle a los niños cómo deben de comportarse. No dar por hecho que el niño ya sabe cuál es el comportamiento adecuado, sino que recordarle tanto a él como a todo el grupo en general. Ser asertivo en la manera como le digo al niño cuando no tiene una conducta adecuada. De las instrucciones poniéndose al nivel del niño y en un tono de voz firme. Tratar de que el niño sienta cuando cambio yo de actividad, cuando yo estoy poniendo una norma, ¿cierto? No permanecer con el mismo tono de voz, sino levantar un poquito el tono de voz sin ser de pronto agresivos o ser gritón, sino que el niño pueda entender cuál es el cambio de actividad. Las intervenciones están creadas para mejorar el nivel intelectual y emocional del niño. Se enfocarán en desarrollar currículos apropiados, porque esto debe ir pues como en el PEI, en el plan institucional, enriquecer las actividades dentro del aula para mejorar las capacidades intelectuales. Sí, como docentes nos ponemos en la tarea de aumentar en los niños conductas prosociales, conductas empáticas, cooperativas, desarrollar emociones positivas, ponerse pues como en el lugar del otro, vamos a permitir que el niño empiece a mejorar y a dejar a un lado esas conductas que no son adecuadas. Estos programas que ya se han implementado pues en Colombia y que se han hecho diferentes investigaciones han demostrado que estas conductas agresivas pueden disminuir hasta casi el 13% de la población, que es significativo en nuestro contexto. Recuerden que pueden conocer más de nuestros temas y que tenemos otros documentos en la plataforma que pueden visitarnos. Muchas gracias.